horizontal que atraviesa también lo que es esta estructura. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, me sirve para delimitar lo que es la estructura cardíaca, ¿no? Entonces, la estructura cardíaca generalmente se encuentra ubicada acá, en este segmento, como ustedes están observando. No debería existir matidez más allá por fuera de estas líneas que hemos trazado. Fíjense que estoy tomando como punto de referencia anatómico lo que es el pezón, atravesando el pezón y dibujando lo que es una línea vertical y una línea horizontal. Y se ha formado, ¿no?, lo que es un ángulo de 90 grados que me está ayudando a determinar dónde debería encontrarse la estructura cardíaca. ¿Por qué les hablo un poquito de la aplicación clínica? Un poco más adelante, bueno, en la siguiente sesión, el día miércoles, vamos a ver que existen algunas patologías cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que presenta como complicaciones morfológicas o estructurales lo que es el crecimiento de cavidades. Entonces puede ser que este paciente que sufre de lo que es insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, presente lo que es una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucedería con la matriz cardíaca? Recordemos que la matriz cardíaca se va a encontrar limitada en esta zona que les estoy diciendo. Pero un paciente que tiene, por ejemplo, lo que es una insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo, presentará matidez fuera de esta zona. Entonces, cuando ustedes realicen lo que es el examen de percusión, un paciente que sufre de cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Una matidez fuera de la línea medio clavicular y una matidez por debajo de la línea de la quinta costilla. Esta ha sido, por ejemplo, una pregunta del examen de semiología, del examen final de semiología que hemos tenido con mis grupos. Se les ha preguntado en un paciente que sufre de lo que es insuficiencia cardíaca, ¿qué encontramos a la percusión? Ya sabemos, ¿no? Una matidez por fuera de la línea media clavicular y por debajo de lo que es la línea esta horizontal que hace referencia a la quinta costilla. Bueno, no sé si tienen alguna duda, son muy calladitos el día de hoy. Ninguna. Deberían estar preguntando, chicos, si están interesados en probar el examen de instancia. Bueno, esperamos que todo esté claro. Bueno, fíjense acá tenemos otras líneas, ¿no?, como el borde superior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula, que como ustedes pueden observar, se encuentra en relación al borde superior con la segunda costilla y el ángulo inferior con la séptima costilla, ¿no? Miren, acá les pongo el ejemplo de esta imagen. Acá vamos a hablar de esta línea que ustedes están observando acá. Este es el ángulo inferior del escápula. Entonces, esto que ustedes están observando acá, recordemos que en la región anterior se encuentra en relación con lo que es la séptima costilla, ¿no? Y si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía o también por sus clases de semiología, seguramente algo que les han explicado muchos de sus docentes, pues ha sido lo siguiente. Seguramente ellos les han mencionado que a nivel de la sexta costilla, que se encuentra acá, más o menos en esta línea verde, yo estoy dibujando, se encuentra una estructura. ¿Recuerdan qué estructura se encuentra? A ver, anatomía. Abigail, diafragma, doc. El diafragma se encuentra a nivel de esta línea, que es la cúpula diafragmática. Entonces, si utilizamos un poquito lo que es nuestra memoria espacial, los pulmones se encuentran acá, ¿no? Ahí se encuentran los pulmones. Ahora, normalmente, un paciente
realiza, por ejemplo, lo que es el ejercicio de inspiración forzada, es decir, inspira hasta su capacidad máxima, ¿qué es lo que sucede con el diafragma? Esta línea desciende un poco más, ¿sí? Entonces, durante el máximo momento, podríamos decir, de inspiración, como los pulmones se llenan de aire, desciende el diafragma y debido a la insuflación de los pulmones, también existe lo que es un descenso de la estructura pulmonar, ¿no? Eso tenemos que conocer. Eso es lo normal. Por eso les pedimos a nuestro paciente, la práctica clínica, que realice una inspiración prolongada y que luego realice una expiración de la misma forma, ¿no? Prolongada. Ahora, recordemos esto, ¿sí? ¿Hasta dónde se encuentran los pulmones? Hasta la sexta costilla, normalmente. Cuando ustedes realizan la percusión, por ejemplo, del pulmón, ¿dónde van a percutir el pulmón? Voy a regresar a esta diapositiva. Miren, acá tenemos lo que es la clavícula, que está representada por esta línea morada que está dibujando acá arriba, y esa parte superior que tiene esa forma triangular es la región supraclavicular, ¿no? ¿Qué es lo que percute acá? Percutimos sonoridad. ¿Y por qué percutimos sonoridad? Porque según el dibujo que he realizado, noten que se encuentra en relación con el vértice de los pulmones. En todo este trayecto también vamos a percutir sonoridad, porque estamos percutiendo lo que es el pulmón, ¿no? Recordemos, ¿hasta qué línea? Hasta la línea de la sexta costilla, ¿sí? Pero pregunta, entonces acaba el ejemplo de aplicación clínica. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que presenta lo que es un tórax hiperesténico? Es un tórax hiperesténico. Tenemos un tórax normoesténico, que es el que estoy dibujando acá, que se caracteriza porque el diámetro transversal es mayor al diámetro anteroposterior. Tenemos un tórax, por ejemplo, hipoesténico, que es muy característico de los pacientes pediátricos, ¿no? Donde el diámetro transversal es casi similar al diámetro anteroposterior. Y tenemos un tórax hiperesténico. ¿Cuál es la característica del tórax hiperesténico? Es un tórax grande, donde el diámetro anteroposterior es similar al diámetro transversal. Imagínense que ustedes tienen un paciente que tiene un tórax así grande, que tiene un diámetro anteroposterior incrementado en su diámetro, pero resulta que a la percusión ustedes percuten sonoridad más allá de la sexta costilla. Y es un tórax que es inmóvil. Recordemos que lo normal es que el tórax se expanda con cada movimiento respiratorio, pero acá el paciente tiene un tórax amplio, tiene un tórax inmóvil y ustedes percuten lo que es sonoridad más allá de la sexta costilla. Vamos a poner el ejemplo, séptima, octava costilla. ¿En qué piensan? ¿Cuál podría ser su probable impresión diagnóstica? A ver qué patología les suena a eso. Bueno, mientras ustedes van pensando, les pongo otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, no otro ejemplo, sino voy detallando un poquito más esto. Hasta la sexta costilla, recordemos, sonoridad, ¿sí? Debido a la presencia del pulmón. Pero de la sexta costilla hacia el reborde costal es lo que nosotros percutimos. Matidez. ¿Debido a la presencia de qué? Debido a la presencia del hígado. ¿Sí? Eso es lo normal. Entonces, a ver, otra vez volvemos a la pregunta. En un paciente con un tórax amplio, hiperesténico, cuyo diámetro anteroposterior es casi igual al diámetro transversal, y ustedes percuten lo que es sonoridad, no hasta la quinta costilla, sino por debajo de ella, hasta
la séptima costilla, hasta la octava costilla. ¿En qué síndrome pulmonar pensar? ¿Será una neumonía? Tal vez neumonía, doc. Una neumonía, ¿no? ¿No? ¿Por qué no en una neumonía? Miren, para utilizar ejemplos más claros, en una neumonía los pulmones se llenan de moco. ¿Sí? Ese contenido aéreo en una neumonía es reemplazado por contenido sólido. Si ustedes tienen moco en los pulmones en vez de aire, ¿ustedes creen que ese pulmón se va a expandir de forma adecuada? ¿Qué opina Cielo, Adrián? Vamos, chicos. Entonces no se expande de forma completa el pulmón, ¿verdad? Entonces una neumonía no puede ser una neumonía. Si hablamos de una telectasia, ¿qué es la telectasia? La telectasia es el colapso de la vía respiratoria. Peor, ¿no? Esa vía respiratoria colapsada no puede expandirse. Entonces, en una neumonía, de la misma forma, el pulmón ha perdido su capacidad para insuflarse. Entonces, tampoco coincide con el ejemplo clínico que les estoy poniendo. ¿Qué podrá hacer? ¿Cuáles podrían ser sus probables impresiones diagnósticas? Basándonos en estos datos que les he dado. Podría ser tal vez su enfisema. Gabriela, ¿qué nos dice? Podría ser un enfisema. Por el tórax en tonel. Por el tórax en tonel, ¿no? Podría ser también un neumotórax. También, ¿no? Podría ser, ¿sí? Lo más probable es que sea un enfisema. Pero algo que les he mencionado, especialmente a los que han sido mis alumnos, es lo siguiente: una manifestación clínica nunca nos hace el diagnóstico, ¿sí? Recordemos que todos los datos clínicos no son patognomónicos, y de eso trata esa teoría. Lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta todos los datos clínicos que presenta mi paciente para llegar a lo que es una comprensión diagnóstica. Entonces, a ver, ¿por qué estamos pensando más en un enfisema que en un neumotórax? Uno, por el tórax en tonel, ¿no? Les he mencionado al inicio de este ejemplo que existe un tórax hiperesténico, un incremento global del tórax, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. En un neumotórax, generalmente los neumotórax son de causa traumática. Generalmente, debido a esto, la alteración es unilateral. Puede ser bilateral, ¿no? Alguna vez yo he visto esto en pacientes que han sufrido caídas de altura. Pero según los datos que les he mencionado, lo más característico del tórax inmundo, el tórax hiperesténico, el diámetro antero posterior del tórax, el tórax en tonel, asociado a lo que es una percusión de sonoridad por debajo de la sexta costilla, octava, novena costilla, pensaremos en un enfisema. Obviamente nos falta recabar una mayor cantidad de datos para estar 100% seguros de nuestro diagnóstico. Entonces, fíjense, no vuelvo a lo mismo, porque es importante conocer esto. Yo les pongo el ejemplo de algunas preguntas que les he realizado los exámenes a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos, a ver, en un enfisema? Como no existe un intercambio adecuado de gases, como desde un punto de vista anatomopatológico, el enfisema se caracteriza por la hiperinsuflación de la vía respiratoria. El paciente presenta dificultad respiratoria en estados muy avanzados, en estados iniciales, ¿no? Los gases arteriales se conservan, eso lo veremos más adelante. El paciente es rosadito. No sé si ustedes, por los que no son mis alumnos, han utilizado este mnemotécnico Pink Panther, por ejemplo, y las alteraciones que hemos mencionado, ¿no? Es importante por eso conocer todo esto, por favor. Sí, es muy importante conocer todo esto. Ahora, hablemos
veamos un poquito más. Me voy a pasar directo a estas imágenes, que son las que nos interesan, para que ustedes ya vayan relacionando, ¿no? con la parte clínica, que es lo que más nos interesa. Bueno, como ustedes ven, acá tenemos lo que es una gran cantidad de líneas imaginarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta línea, que es la línea clavicular, es acá la que vamos a dibujar con morado, ¿no? La línea clavicular. Bueno, esta línea clavicular, ¿para qué me sirve? Para dividir al tórax en regiones, ¿sí? ¿Y qué regiones me va a ayudar a dividir esta línea? Estas que ya hemos mencionado, que tienen estas formas triangulares, que son las regiones supraclaviculares, ¿no? Porque se encuentran encima de la clavícula. Bueno, fíjense, tenemos luego esta otra línea que está marcada con el número 2, esta de acá, es la línea de la tercera costilla, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sirven estas dos líneas? Estas dos líneas me sirven para dividir al tórax en regiones. Gracias a estas dos líneas verticales que he dibujado, yo puedo dividir al tórax en esta región, que es la supraclavicular, siendo redundantes, y en esta región que les voy a pintar de morado, ¿no? ¿Cómo se denomina esa región? Esa región sería la región infraclavicular, ¿sí? Toda esta región. Listo. Ahora, fíjense que desde esta línea que representa la tercera costal, acá tengo otra línea que está representada por la sexta costilla. ¿Para qué me sirve? Miren, tengo tres líneas verticales, horizontales, en tórax anterior. Esta que es la línea clavicular, esta que corresponde a la tercera costal y esta que corresponde a la sexta. Dijimos que entre esa línea clavicular y la tercera costal me sirve para delimitar, ¿no?, la región supra infraclavicular. Pero de la tercera costal a la sexta costal, estas líneas me sirven para delimitar otra región, que es esta, que le estoy marcando con amarillo. ¿Cómo se llama esta región? En la región pectoral, ¿sí? O en la región mamaria. Entonces no piensen que toda la región pectoral corresponde a la región mamaria, ¿no? Esta zona que está pintada con amarilla corresponde a eso. Ahora, recordando lo que hace un momento hemos visto, es diferente estudiar el hemitórax derecho que el hemitórax izquierdo. Este es el hemitórax del lado derecho. Recordemos que acá se proyecta todo el pulmón, ¿sí? Entonces a la percusión, ¿qué es lo que yo percuto normalmente? Sonoridad. ¿Hasta qué línea dijimos? Hasta la línea de la sexta costilla. De la sexta costilla hacia el reborde costal, matidez debido a la presencia trílica. Eso en el lado derecho, por favor. ¿Listo? Ahora, tenemos otra línea acá, que es la línea media external, que la vamos a pintar con celeste. ¿Qué es lo que hace esta línea media external? Divide al tórax en dos porciones iguales, en un hemitórax derecho y en un hemitórax izquierdo, ¿sí? Ahora, como les decía, no es lo mismo estudiar el hemitórax derecho que el hemitórax izquierdo. Recordemos lo que hemos hecho hace un momento. Tenemos otras líneas verticales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la línea media clavicular, tanto del lado izquierdo como la línea media clavicular del lado derecho. Recordemos que acá, entre lo que es la segunda costilla y la quinta costilla, se encuentra una estructura, que es el corazón. Entonces el corazón se proyecta desde acá aproximadamente, como ya sabemos, hacia acá. Entonces a la percusión, ustedes, ¿qué es lo que
encuentran en esta región, que es la región supraclavicular, lo normal será percutir sonoridad. ¿Sí? Sonoridad. Desde la segunda costilla o desde la tercera costilla, este no es un dibujo exacto por si acaso, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la segunda costal. Desde la segunda costilla hasta la sexta costilla, recordemos que lo que vamos a percutir es trombatides debido a la presencia del corazón. Pero ahora observen según las imágenes que estoy haciendo, ¿por qué línea se encuentra limitada el corazón? Algunos libros, Chamorro les dice segunda costilla, ¿no? Zulo les dice tercera costilla. Nos vamos a quedar con segunda. Y la línea inferior o la punta del corazón se encuentra limitada por lo que es la sexta costilla. ¿Por qué es importante esto? Miren, les pongo un ejemplo. Y otra línea que limita a lo que es el corazón son las líneas parasternales. ¿Cuáles son las líneas parasternales? Estas que voy a trazar acá con negro. ¿Sí? Que también ha sido una pregunta que les he realizado a mis estudiantes en su examen final. Bueno, muchos de ellos han respondido de forma adecuada, pero un gran porcentaje pues no sabían qué responder, ¿no? Como les digo, todo es obvio siempre y cuando ustedes tomen en cuenta este ejemplo. Miren, les he preguntado sobre lo que son valvulopatías. Les he preguntado sobre lo que es una estenosis de la válvula tricúspide. Entonces recordemos a ver un poquito, la válvula tricúspide se encuentra entre qué cavidades. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Listo, ¿no? Lo que dice Joaquín es correcto. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Les he puesto un ejemplo clínico en el examen. Tenemos un paciente con estenosis de la válvula tricúspide. ¿Sí? Aprovecho ya de mencionarles lo siguiente que vamos a dibujar nuestro corazón. Como les digo, todo es lógico, solamente tienen que razonar un poquito. La válvula tricúspide se encuentra aquí, ¿sí? Pero yo les he puesto el ejemplo de lo que es una estenosis de la válvula tricúspide. Antes de hablar de la estenosis, recuerden cómo fluye la sangre a través del corazón. Llega proveniente del retorno venoso, del sistema gastrointestinal, linfático, hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, los vasos pulmonares oxigenan la sangre, luego llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Pero miren, a ver, quiero que ustedes ya vayan razonando de a poquito, porque son importantes estas líneas. Si ustedes tienen un paciente que presenta lo que es una estenosis de la válvula tricúspide, es decir, esta valvulita no se abre, ¿qué sucederá con el paso de sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho? ¿Ustedes creen que ese ventrículo derecho se llena de sangre de forma adecuada? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda retenida la sangre si no le está llegando sangre al ventrículo derecho? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Entonces pregunta, ¿qué sucede con la aurícula derecha? Se dilata y se hipertrofia. Existe dilatación o hipertrofia de la aurícula derecha, ¿no? Vamos a encontrar una aurícula derecha que es grandísima, ¿sí? Es así de grande. Ahora vamos a relacionar con estas líneas que hemos trazado acá, ¿sí? La aurícula derecha se encuentra acá más o menos, entre la segunda costilla, recordemos, limitada por lo que es la línea parasternal del lado izquierdo. Si yo tengo lo que es una hipertrofia, por ejemplo, en la aurícula derecha, ¿qué creen que va a suceder con esa aurícula? Se va a hipertrofiar, va a crecer, bueno, estoy exagerando en mi dibujo, ¿y por dónde vamos a percutir matidez? Por fuera de la zona donde normalmente encontramos lo que es matidez debido a la presencia de la aurícula derecha. ¿Sí? En el
examen les he puesto una pregunta en un paciente basándonos en el diagnóstico correcto, que era estenosis tricuspidia, que encontramos al examen de la percusión. Encontramos lo que es una matidez por fuera de lo que es la línea parasternal izquierda. Creo que la pregunta les decía, encontramos matidez hacia lo que es la línea parasternal del lado derecho. ¿Sí? Y eso es lo que encontramos. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta acá. No quiero ir muy rápido, creo que estoy tratando de ponerles ejemplos basados en lo que ya son síndromes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Doctor, ¿puede repetir lo que dijo que se escuchaba? Matidez. Fuera de la línea. Bueno, percutimos lo que es matidez fuera de esta línea, ¿no? Por eso les estoy demostrando a través de estos garabatos que estoy dibujando acá, donde se encuentra limitado el corazón, ¿no? Recordemos, el corazón se encuentra limitado en la parte superior, segunda o tercera costilla, hacia abajo, sexta costilla, ¿no? Línea media clavicular del lado izquierdo y línea parasternal del lado izquierdo. Ahí se encuentra limitado lo que es el corazón. Entonces, si tomamos o si retomo el ejemplo de lo que es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿a dónde voy a percutir matidez? Por fuera de la línea media clavicular y por debajo de la línea de la sexta costal. ¿Sí? El ejemplo que les he puesto, si yo tengo lo que es una hipertrofia de la aurícula derecha, como en este caso, ¿por dónde voy a percutir matidez? ¿No? Por encima de la segunda costilla, como está dibujado acá, ¿no? Y por fuera de la línea parasternal izquierda, es decir, hacia la línea parasternal derecha. Y lo mismo para todas las cavidades que se encuentren hipertrofiadas o dilatadas. ¿Sí? Bueno, y por debajo de esta sexta costal, en el hemitórax del lado izquierdo, percutimos sonoridad, porque acá hay un espacio, ¿no? Que es el espacio este que les está mostrando acá, que lo estoy pintando con celeste, que tiene forma semilunar, que justamente recibe el nombre de espacio semilunar de Traum. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Está bien. ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. Bueno, eso es más de lo mismo. Sí. Así que, a ver, lo vamos a agrandar. Acá tenemos, por ejemplo, la línea vertebral o media espinal, así también hay algunos autores que también ha sido una pregunta del examen segundo parcial en semiología. En el máximo momento de inspiración, ¿qué línea se encuentra en relación con los fondos de saco pleurales? Y algunos me han puesto la línea biespinosa, por ejemplo, la vía angular, que no tiene nada que ver, ¿no? La línea basal de Mori-4. Recordemos, durante la máxima inspiración. ¿Sí? Pero si ponemos el ejemplo, a ver, de un pulmón enfermo, como es el caso de una neumonía, el pulmón no puede insuflarse de forma adecuada. Ustedes le piden al paciente que inspire de forma profunda y prolongada. ¿Ustedes creen que los fondos de saco pleurales llegarán hasta acá? Hasta esta línea basal de Mori 4, ¿no? No, ¿verdad? Porque es una patología que es evitando el paso de aire. Lo mismo sucede con las patologías restrictivas, las patologías pulmonares restrictivas, ¿no? Como dice el nombre, ¿qué es lo que produce una patología pulmonar restrictiva? Restringe el paso de aire a nivel de los pulmones. ¿Sí? Un ejemplo de esto, a ver, no sé, la silicosis, la amiloidosis. Un ejemplo de esto podría ser, ¿qué más? Aquellos pacientes que sufren enfermedades pulmonares, que trabajan en fábricas de cal, de yeso, en fábricas de azúcar, etc. Esos pulmones
fibroso y evitan su expansión. Entonces, cuando ustedes le pidan al paciente que inspire, los fondos de saco pleurales no alcanzarán esta línea. ¿Sí? Esto es algo bueno que personalmente yo les he enseñado a mis alumnos. Nos hemos tomado 1 o 2 clases prácticas y les he enseñado cómo percutir, qué tenemos que hacer, cómo debe respirar el paciente, etc. Pero fíjense que es sumamente importante, ¿no? Les pongo otro ejemplo, a ver. En un enfisema, ya sabemos que en un enfisema existe una hiperinsuflación pulmonar, es decir, esos pulmones tienen mucho aire. ¿Ustedes creen que, además del tórax en tonel, además de que el paciente es rosado, será posible percutir sonoridad a nivel de esta línea sin pedirle al paciente que inspire de forma profunda? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, sí se puede, ¿no? Porque en un enfisema, recordemos, los pulmones se encuentran llenos de aire. Existe un cuadro de hiperinsuflación. Recordemos que el diafragma desciende, recordemos que esos pulmones están hiperinsuflados. Entonces, lo normal es que como el pulmón, bueno, se encuentra hiperinsuflado, exista descenso de la cúpula diafragmática y por lo tanto también a esto se acompaña lo que es el descenso de los fondos de sacos pleurales. ¿Sí? Miren cómo hay datos así que son, podríamos decir, muy minuciosos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre patologías. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Doctor, entonces en una patología restrictiva habría como, o sea, el pulmón estaría más pequeño de lo normal, ¿no? Bueno, para más pequeño de lo normal, no sé, sí, probablemente, pero como dice el nombre, en una patología pulmonar restrictiva, ojo, no hay que confundir lo que es una patología pulmonar restrictiva con un síndrome de condensación. Por ejemplo, la neumonía no es una patología pulmonar restrictiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la alteración que sufre el pulmón, ¿no? Les hablo acá un poquito entonces ya para pulir estos términos. Ese es otro ejemplo, ¿no? Yo utilizo mucha terminología médica en el examen para preguntar. Entonces, cuando hablamos de lo que es una neumonía, ¿qué es lo que sucede? El daño es en el parénquima, es decir, en el tejido pulmonar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de lo que es una patología pulmonar restrictiva, el daño es acá, si vale el término, rodeando al pulmón, se forma como tejido fibroso, ¿sí? Que evita que los pulmones se insuflen de forma adecuada. El parénquima no se ve afectado en una patología pulmonar restrictiva. Se forma como tejido cicatrizado alrededor del pulmón y eso evita lo que es la expansión. ¿Listo? Bueno, eso es más de lo mismo. Esa línea de la tercera costal, esta de acá, que les estoy marcando con la flecha roja, no solamente se extiende hasta allí, ¿no? Sino también lo que deberíamos hacer es, bueno, extenderla hacia la porción superior, aunque no es muy necesario. Esta línea acá en la sexta costal, que también les estoy pintando como rojo, es a la que le damos mayor importancia. Esa línea de la sexta costal es aquella que sí debe extenderse hacia la región lateral, ¿sí? ¿Para qué me va a servir esa línea? Para dividir la región lateral, perfecto. Tenemos la región esta de acá, que es la región infraaxilar, y esta que debería ser la región axilar. ¿Listo? Bueno, se encuentra en relación con los pulmones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, la percusión, lo normal será percutir sonoridad. ¿Sí? Si hablamos un poquito más de esto, yo creo que no, esto es más que suficiente. ¿Alguna duda que tengan acerca? Eso les voy a
pasar por el grupo es prácticamente todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Las relaciones que tienen las diferentes regiones que hemos trazado con las estructuras contenidas en la caja torácica, ¿sí? Bueno, eso también es importante. Cuando yo realizo lo que es la inspección del tórax, no solamente debo observar el tipo de tórax que tiene mi paciente, ¿no? Sino también tengo que observar el tipo de respiración que tiene mi paciente, ¿sí? Observar el tipo de respiración es sumamente importante porque muchas veces la respiración o el tipo de respiración que tiene el paciente está relacionado, por ejemplo, con patologías, ¿sí? Les hablo acá un poquito, a ver, de la respiración de Jane Stoke. Si hablamos un poquito de esta respiración, Jane Stoke, ¿recuerdan por qué se caracteriza? La respiración de Jane Stoke. No, nadie. Bueno, la respiración de Jane Stoke se caracteriza por ser una respiración suspirosa, ¿no? Que se acompaña de periodos de apnea, es como un suspiro, como cuando están enamorados ustedes, ¿no? O como cuando lloran, por ejemplo, ¿sí? Tienen un incremento gradual, una disminución gradual y luego el periodo de apnea. Bueno, yo voy a tratar de simular esta respiración, ¿sí? Y el periodo de apnea. Bueno, ¿por qué es importante observar la respiración? Porque el tipo de respiración que tiene un paciente dice mucho. Ese tipo de respiración, por ejemplo, que les he mencionado, de Jane Stoke, puede ser fisiológico, puede ser patológico. ¿En qué cuadro llegaría a ser fisiológico? En pacientes ancianos, por ejemplo. En bebés, si tienen bebitos en casa, hermanitos, hijitos, etc., habrán notado ese tipo de respiración, ¿no? En esos dos casos suele ser fisiológico, ancianos y bebés. Pero ¿en qué casos llega a ser patológico? Ustedes, por ejemplo, si ustedes presentarían ese tipo de respiración, ya no hay que pensar en normalidad, hay que pensar en una patología cardíaca. Y una patología cardíaca que está muy relacionada con esta, es la insuficiencia cardíaca del predominio izquierdo, ¿sí? También puede estar relacionado con patologías respiratorias. Un ejemplo de esto, el asma. Un paciente asmático respira así, ¿no? Entonces, es importante dentro de lo que es el estudio de la configuración torácica, estudiar el tipo de respiración que tiene el paciente. Nos dicen mucho, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo. Les pongo como ejemplo, ¿sí? Si hablamos de lo que es palpación, en la palpación debemos palpar la elasticidad y la expansibilidad, ¿no? Ustedes ya saben cuál es la técnica que tienen. Deben colocar las dos manitos, ¿sí? En la región anterior, en la región posterior y pedirle al paciente que respire, ¿no? ¿Qué deberían observar, por ejemplo? Deberían observar cómo se separan sus dedos pulgares, cómo se separan las manos, si colocan una mano en la región anterior y otra en la región posterior, ¿no? Eso me está indicando que está ingresando aire a los pulmones de forma adecuada. Pero les pongo un ejemplo. A ver, hablemos otra vez de la neumonía. Si yo tengo un paciente con neumonía, y hemos mencionado en este caso los pulmones se encuentran llenos de moco, ¿qué pasará con ese pulmón? ¿Será elástico? ¿Será expansivo? No, ¿verdad? Entonces existe lo que es una disminución de la elasticidad y una disminución de la expansibilidad, ¿sí? Ahora, les pongo otro ejemplo, a ver, y hablando también un poquito de casos clínicos. Casos clínicos vamos a repasar luego, ¿listo?
Supongamos que tengo un paciente que presenta la otra patología que hemos puesto ahí como ejemplo, lo que es un enfisema. Recordemos que el tórax se encuentra hiperinsuflado. Para analizar un poquito más de las características del enfisema, en términos simples, el aire ingresa pero no puede salir. Entonces, en ese caso, encontramos un tórax entomel, hemos mencionado, ¿no? Un tórax con un diámetro anteroposterior grande. Encontramos lo que es un descenso de la cúpula diafragmática, a la percusión, sonoridad más allá de lo que es la sexta costilla. ¿Qué sucederá con la elasticidad y la expansividad? ¿Se encontrarán reducidas? ¿Incrementadas? El efecto será unilateral, pero reducido, no incrementado, por lo que acabo de mencionar. El aire ingresa, pero no puede salir. Pero no sale. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa con la elasticidad y expansibilidad? Se va a encontrar reducida. Pero, ¿cuál es la característica semiológica diferencial con una neumonía, por ejemplo? El diámetro anteroposterior del tórax y el enfisema se va a encontrar incrementado. En una neumonía no. El diámetro anteroposterior del tórax se va a encontrar conservado. Y en un enfisema, generalmente el defecto es bilateral. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de lo que son las vibraciones vocales, que es un error muy común también, ¿no? que ustedes tienen. Cuando hablamos de vibraciones vocales, yo debo palpar en la vibración que produce la voz cuando emito un sonido. ¿Sí? Esto es debido a un fenómeno físico, así que, bueno, aprendanlo. Ya les había mencionado a los que eran mis alumnos. Lo sólido conduce mejor las vibraciones que el aire. Les he puesto un ejemplo, si ustedes recuerdan. Si en ese momento sufrimos de un terremoto y nos encontramos en nuestros hogares, nos encontramos en casa, etcétera, haciendo cualquier cosa, existe un movimiento de la tierra, esa sacudida que va a originar la tierra, pues va a mover, ¿sí? Porque nos encontramos, si vale el término otra vez, conectados al piso, ¿verdad? Conectados a la tierra. Pero si ustedes se encuentran volando, se encuentran en el aire, realizando un viaje y en ese momento hay un terremoto, ustedes van a sentir las sacudidas en el aire. No sienten las sacudidas en el aire, ¿no? Entonces recuerden eso, lo sólido conduce mejor las vibraciones que el aire. Y recordemos que los pulmones tienen aire. Entonces, en caso de una neumonía, les pongo este ejemplo, donde los pulmones, donde el contenido aéreo de los pulmones ha sido reemplazado por moco, por material sólido, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? ¿Se transmiten de mejor manera o no? Sí, se transmiten de Se van a transmitir de mejor manera. Entonces las vibraciones vocales se encontrarán muy incrementadas, ¿no? Pongamos el ejemplo del enfisema. Dijimos que el enfisema se caracteriza por atrapamiento de aire. El aire ingresa pero no puede salir. Esos pulmones se encuentran hiperinsuflados, les he mencionado. Entonces, ¿qué sucederá con las vibraciones vocales? Si hay más aire en los pulmones, disminuyen las vibraciones vocales de intensidad, ¿no? Entonces ya se están dando cuenta, fíjense, ¿no? de esta relación que nosotros buscamos en semiología. Ya tienen una idea mínima de cómo diferenciar lo que es una patología pulmonar de otra, tomando en cuenta todos estos aspectos que muchas veces uno no le toma importancia. ¿Listo? Bueno, el examen de pulmón es lo mismo que el examen de tórax. Fíjense las vibraciones vocales. Eso que es técnica, sinceramente a mí no me interesa. Para eso tiene un CMT. No, para eso tienen sus clases prácticas, que es donde se evalúa esto. Lo que a mí me interesa pues es más la parte clínica, pero obvio, bueno, acá aprovecho de hacer un paréntesis, ¿no? A mí me gusta preguntar mucha clínica, muchos casos clínicos, ¿sí? Pero su examen de instancia, recuerden que va a estar hecho por 4 docentes más de semiología, y entonces también estudianlo, por favor.
¿Listo? Conmigo vamos a realizar el repaso de casos clínicos. Me voy a enseñar a interpretar desde cero casos clínicos para que no tengan ningún problema nuevo. Bueno, esto es lo mismo prácticamente, ¿no? Es un repaso, fíjense lo que hemos mencionado para que no crean que estamos pasando rápido. La percusión de los vértices, recordemos, ¿no? Los vértices pulmonares, vamos a regresar a esta imagen, acá. Los vértices pulmonares, ¿dónde se encuentran? Aquí arriba, ¿no? En esta región, que es la región supraclavicular. Se encuentra en relación la región supraclavicular con los vértices pulmonares, entonces lo normal que sería percutir acá, sonoridad. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que les he mencionado, fíjense en el emitórax anterior derecho, percutimos sonoridad. ¿Hasta qué cosquilla? Hasta la sexta. De la sexta me vuelve a costar, matidez debido a la presencia de vida. En el emitórax izquierdo, recordemos, ¿no? Percutimos sonoridad en la región supraclavicular hasta la tercera costilla. De la tercera a la sexta costilla, matidez debido a la presencia del corazón. Recordemos los límites de la matidez cardíaca. Y por debajo de este timpanismo que hemos mencionado, debido a la presencia del espacio semilunar del trauma. ¿Listo? Bueno, les voy a pedir por favor, el día miércoles nos vamos a reunir a la misma hora. ¿Cuándo es su examen de instancia? El 21, doctor. ¿En qué día acá? ¿El 21? El viernes de la próxima semana. Ya, entonces lo vamos a hacer así. El lunes, miércoles y viernes pasamos. El viernes en la mañana también nos vamos a reunir. El sábado en la mañana, mejor dicho, el lunes, miércoles y viernes pasamos. Sábado en la mañana nos reunimos. Realizamos el repaso de casos clínicos. Yo quiero que ustedes trabajen, ¿sí? No quiero que confundan lo siguiente, por favor. Y aprovecho de comentarles esto, ¿no? Muchos creen que por darles clases particulares ya creen que tienen la materia aprobada. No, nunca he dado clases particulares. Es algo que les menciono a mis estudiantes, ¿no? Como estoy bajo contrato a la universidad no me permiten. Pero ahora no estoy trabajando para la universidad, ¿no? Hay algunos que me han pedido darles clases, así que he aceptado porque ya no me encuentro bajo contrato. Yo les estoy cobrando, chicos, por mi tiempo. ¿Sí? No les estoy cobrando porque van a aprobar la materia. Eso depende de ustedes. ¿Listo? Yo les estoy cobrando por el tiempo que vamos a tener clases estas 2 semanas, ¿no? Lunes, miércoles, viernes, sábado y lo mismo la siguiente semana. ¿Listo? Yo creo que con todo lo que vamos a ver, más que suficiente pues para que realicen lo que son diagnósticos de casos. Y yo quiero que ustedes aprendan, por favor. ¿Listo? Es una materia que es muy importante, se me olvida. El día sábado, ¿no? Es lo que hemos visto estudiando. El día sábado vamos a realizar ya la discusión de casos clínicos. Yo creo que el día viernes voy a pasar 2, 3, 4 casos clínicos para que el día sábado socialicemos, ¿no? Y veamos por qué ha llegado el diagnóstico, por qué no ha llegado ese diagnóstico, etc. ¿Sí? Así que, bueno, para no sobrecargarles del temario, cerramos la sesión. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, pues, por favor, para el día miércoles, lean bien todo lo que es examen pulmonar, ¿sí? Y el día miércoles vamos a ver lo que son síndromes pulmonares. El día viernes vamos a complementar con exámenes radiológicos. El día sábado, recordemos, ¿no? La socialización y la resolución de casos clínicos. Vamos a ir así, de forma ordenada. Entonces lean, tengan una idea de lo que hemos visto el día de hoy para que no se le pierdan en la parte de sinapsis, ¿ok? Bueno, ya que no hay dudas ni preguntas, hasta el miércoles, chicos. Chao, que tengan linda tarde. Hasta el miércoles, doctor, gracias.
Hasta el miércoles, ¿no? Hasta luego, gracias. Hasta el miércoles, doctor. Hasta luego. Horizontal que atraviesa también lo que es esta estructura. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, me sirve para delimitar lo que es la estructura cardíaca, ¿no? Entonces, la estructura cardíaca generalmente se encuentra ubicada acá, en este segmento, como ustedes están observando. No debería existir matidez más allá por fuera de estas líneas que hemos trazado. Fíjense que estoy tomando como punto de referencia anatómico lo que es el pezón, atravesando el pezón y dibujando lo que es una línea vertical y una línea horizontal. Y se ha formado, ¿no?, lo que es un ángulo de 90 grados que me está ayudando a determinar dónde debería encontrarse la estructura cardíaca. ¿Por qué les hablo un poquito de la aplicación clínica? Un poco más adelante, bueno, en la siguiente sesión, el día miércoles, vamos a ver que existen algunas patologías cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que presenta como complicaciones morfológicas o estructurales lo que es el crecimiento de cavidades. Entonces puede ser que este paciente que sufre de lo que es insuficiencia cardíaca izquierda, por ejemplo, presente lo que es una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucedería con la matriz cardíaca? Recordemos que la matriz cardíaca se va a encontrar limitada en esta zona que les estoy diciendo. Pero un paciente que tiene, por ejemplo, lo que es una insuficiencia cardíaca en predominio izquierdo, presentará matriz fuera de esta zona. Entonces, cuando ustedes realicen lo que es el examen de percusión, un paciente que sufre de cardiomegalia expensas del ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Una matriz fuera de la línea medio clavicular y una matriz por debajo de la línea de la quinta costilla. Esta ha sido, por ejemplo, una pregunta del examen de semiología, del examen final de semiología que hemos tenido con mis grupos. Se les ha preguntado en un paciente que sufre de lo que es insuficiencia cardíaca, que encontramos a la percusión, ya sabemos, ¿no? Una matriz por fuera de la línea media clavicular y por debajo de lo que es la línea esta horizontal que hace referencia a la quinta costilla. Bueno, no sé si tienen alguna duda, son muy calladitos el día de hoy. Ninguna. Deberían estar preguntando qué chicos están interesados en probar el examen de instancia. Bueno, esperamos que todo esté claro. Bueno, fíjense acá tenemos otras líneas, ¿no?, como el borde superior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula, que como ustedes pueden observar, se encuentra en relación al borde superior con la segunda costilla y el ángulo inferior con la séptima costilla, ¿no? Miren, acá les pongo el ejemplo de esta imagen. Acá vamos a hablar de esta línea que ustedes están observando acá. Este es el ángulo inferior del escápula. Entonces, esto que ustedes están observando acá, recordemos que en la región anterior se encuentra en relación con lo que es la séptima costilla, ¿no? Y si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía o también por sus clases de semiología, seguramente algo que les han explicado muchos de sus docentes, pues ha sido lo siguiente. Seguramente ellos les han mencionado que a nivel de la sexta costilla, que se encuentra acá, más o menos en esta línea verde, yo estoy dibujando, se encuentra una estructura. Recuerden qué estructura se encuentra, a ver, anatomía. Abigail, diafragma, doc. El diafragma
se encuentra a nivel de esta línea, lo que es la cúpula diafragmática. Entonces, si utilizamos un poquito lo que es nuestra memoria espacial, los pulmones se encuentran acá, ¿no? Ahí se encuentran los pulmones. Ahora, normalmente, un paciente realiza, por ejemplo, lo que es el ejercicio de inspiración forzada, es decir, inspira hasta su capacidad máxima. ¿Qué es lo que sucede con el diafragma? Esta línea desciende un poco más, ¿sí? Entonces, durante el máximo momento, podríamos decir, de inspiración, como los pulmones se llenan de aire, desciende el diafragma y debido a la insuflación de los pulmones, también existe lo que es un descenso de la estructura pulmonar, ¿no? Eso tenemos que conocer. Eso es lo normal. Por eso les pedimos a nuestro paciente, la práctica clínica, que realice una inspiración prolongada y que luego realice una expiración de la misma forma, ¿no? Prolongada. Ahora, recordemos esto, ¿sí? ¿Hasta dónde se encuentran los pulmones? Hasta la sexta costilla, normalmente. Cuando ustedes realizan la percusión, por ejemplo, del pulmón, ¿dónde van a percutir el pulmón? Voy a regresar a esta diapositiva. Miren, acá tenemos lo que es la clavícula, que está representada por esta línea morada que estoy dibujando acá arriba, y esa parte superior que tiene esa forma triangular es la región supraclavicular, ¿no? ¿Qué es lo que percute acá? Percutimos sonoridad. ¿Y por qué percutimos sonoridad? Porque según el dibujo que he realizado, noté que se encuentra en relación con el vértice de los pulmones. En todo este trayecto también vamos a percutir sonoridad, porque estamos percutiendo lo que es el pulmón, ¿no? Recordemos, ¿hasta qué línea? Hasta la línea de la sexta costilla, ¿sí? Pero pregunta, entonces acá va el ejemplo de aplicación clínica. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que presenta lo que es un tórax hiperesténico? Es un tórax hiperesténico. Tenemos un tórax normoesténico, que es el que estoy dibujando acá, que se caracteriza porque el diámetro transversal es mayor al diámetro anteroposterior. Tenemos un tórax, por ejemplo, hipoesténico, que es muy característico de los pacientes pediátricos, ¿no? Donde el diámetro transversal es casi similar al diámetro anteroposterior. Y tenemos un tórax hiperesténico. ¿Cuál es la característica del tórax hiperesténico? Es un tórax grande, donde el diámetro anteroposterior es similar al diámetro transversal. Imagínense que ustedes tienen un paciente que tiene un tórax así grande, que tiene un diámetro anteroposterior incrementado en su diámetro, pero resulta que a la percusión ustedes percuten sonoridad más allá de la sexta costilla. Y es un tórax que es inmóvil. Recordemos que lo normal es que el tórax se expanda con cada movimiento respiratorio, pero acá el paciente tiene un tórax amplio, tiene un tórax inmóvil y ustedes percuten lo que es sonoridad más allá de la sexta costilla. Vamos a poner el ejemplo, séptima, octava costilla. ¿En qué piensan? ¿Cuál podría ser su probable impresión diagnóstica? A ver qué patología les suena a eso. Bueno, mientras ustedes van pensando, les pongo otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, no otro ejemplo, sino voy detallando un poquito más esto. Hasta la sexta costilla, recordemos, sonoridad, ¿sí? Debido a la presencia del pulmón. Pero de la sexta costilla hacia el reborde costal es lo que nosotros percutimos. Matidez. ¿Debido a la presencia de qué? Debido a la presencia del hígado. ¿Sí? Eso es lo normal. Entonces, a ver,
otra vez volvemos a la pregunta. En un paciente con un tórax amplio, hiperesténico, cuyo diámetro anteroposterior es casi igual al diámetro transversal, y ustedes percuten lo que es sonoridad, no hasta la quinta costilla, sino por debajo de ella, hasta la séptima costilla, hasta la octava costilla. ¿En qué síndrome pulmonar pensar? ¿Será una neumonía? Tal vez neumonía, doc. Una neumonía, ¿no? ¿No? ¿Por qué no en una neumonía? Miren, para utilizar ejemplos más claros, en una neumonía los pulmones se llenan de moco, ¿sí? Ese contenido aéreo en una neumonía es reemplazado por contenido sólido. Si ustedes tienen moco en los pulmones en vez de aire, ¿ustedes creen que ese pulmón se va a expandir de forma adecuada? ¿Qué opina Cielo, Adrián? Vamos, chicos. Entonces no se expande de forma completa el pulmón, ¿verdad? Entonces una neumonía no puede ser una neumonía. Si hablamos de una telectasia, ¿qué es la telectasia? La telectasia es el colapso de la vía respiratoria. Peor, ¿no? Esa vía respiratoria colapsada no puede expandirse. Entonces, en una neumonía, de la misma forma, el pulmón ha perdido su capacidad para insuflarse. Entonces, tampoco coincide con el ejemplo clínico que les estoy poniendo. ¿Qué podrá hacer? ¿Cuáles podrían ser sus probables impresiones diagnósticas? Basándonos en estos datos que les he dado. ¿Podría ser tal vez su enfisema? Gabriela, ¿qué nos dice? Podría ser un enfisema. Por el tórax en tonel. Por el tórax en tonel, ¿no? Podría ser también un neumotórax. También, ¿no? Podría ser, ¿sí? Lo más probable es que sea un enfisema. Pero algo que les he mencionado, especialmente a los que han sido mis alumnos, es lo siguiente: una manifestación clínica nunca nos hace el diagnóstico, ¿sí? Recordemos que todos los datos clínicos no son patognomónicos, y de eso trata esa teoría. Lo que yo tengo que hacer es tomar en cuenta todos los datos clínicos que presenta mi paciente para llegar a lo que es una impresión diagnóstica. Entonces, a ver, ¿por qué estamos pensando más en un enfisema que en un neumotórax? Uno, por el tórax en tonel, ¿no? Les he mencionado al inicio de este ejemplo que existe un tórax hiperesténico, un incremento global del tórax, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. En un neumotórax, generalmente los neumotórax son de causa traumática. Generalmente, debido a esto, la alteración es unilateral. Puede ser bilateral, ¿no? Alguna vez yo he visto esto en pacientes que han sufrido caídas de altura. Pero según los datos que les he mencionado, lo más característico del tórax inmuno, el tórax hiperesténico, el diámetro antero-posterior del tórax, el tórax en tonel, asociado a lo que es una percusión de sonoridad por debajo de la sexta costilla, octava, novena costilla, pensaremos en un enfisema. Obviamente nos falta recabar una mayor cantidad de datos para estar 100% seguros de nuestro diagnóstico. Entonces, fíjense, no vuelvo a lo mismo, porque es importante conocer esto. Yo les pongo el ejemplo de algunas preguntas que les he realizado en los exámenes a mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? A ver, en un enfisema. Como no existe un intercambio adecuado de gases, como desde un punto de vista anatomopatológico, el enfisema se caracteriza por la hiperinsuflación de la vía respiratoria. El paciente presenta dificultad respiratoria en estados muy avanzados, en estados iniciales, ¿no? Los gases
tensiones arteriales se conservan, eso lo veremos más adelante. El paciente es rosadito. No sé si ustedes, por los que no son mis alumnos, han utilizado este mnemotécnico Pink Panther, por ejemplo, y las alteraciones que hemos mencionado, ¿no? Es importante por eso conocer todo esto, por favor. Sí, es muy importante conocer todo esto. Ahora, hablemos un poquito más. Me voy a pasar directo a estas imágenes, que son las que nos interesan, para que ustedes ya vayan relacionando, ¿no? con la parte clínica, que es lo que más nos interesa. Bueno, como ustedes ven, acá tenemos lo que es una gran cantidad de líneas imaginarias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta línea, que es la línea clavicular, es acá la que vamos a dibujar con morado, ¿no? La línea clavicular. Bueno, esta línea clavicular, ¿para qué me sirve? Para dividir al tórax en regiones, ¿sí? ¿Y qué regiones me va a ayudar a dividir esta línea? Estas que ya hemos mencionado, que tienen estas formas triangulares, que son las regiones supraclaviculares, ¿no? Porque se encuentran encima de la clavícula. Bueno, fíjense, tenemos luego esta otra línea que está marcada con el número 2, esta de acá, es la línea de la tercera costilla, ¿sí? Bueno, ¿para qué me sirven estas dos líneas? Estas dos líneas me sirven para dividir al tórax en regiones. Gracias a estas dos líneas verticales que he dibujado, yo puedo dividir al tórax en esta región, que es la supraclavicular, siendo redundantes, y en esta región que les voy a pintar de morado, ¿no? ¿Cómo se denomina esa región? Esa región sería la región infraclavicular, ¿sí? Toda esta región. Listo. Ahora, fíjense que desde esta línea que representa la tercera costal, acá tengo otra línea que está representada por la sexta costilla. ¿Para qué me sirve? Miren, tengo tres líneas verticales, horizontales, en tórax anterior. Esta que es la línea clavicular, esta que corresponde a la tercera costal y esta que corresponde a la sexta. Dijimos que entre esa línea clavicular y la tercera costal me sirve para delimitar, ¿no? La región infraclavicular. Pero de la tercera costal a la sexta costal, estas líneas me sirven para delimitar otra región, que es esta, que le estoy marcando con amarillo. ¿Cómo se llama esta región? En la región pectoral, ¿sí? O en la región mamaria. Entonces no piensen que toda la región pectoral corresponde a la región mamaria, ¿no? Esta zona que está pintada con amarilla corresponde a eso. Ahora, recordando lo que hace un momento hemos visto, es diferente estudiar el hemitórax derecho que el hemitórax izquierdo. Este es el hemitórax del lado derecho. Recordemos que acá se proyecta todo el pulmón, ¿sí? Entonces a la percusión, ¿qué es lo que yo percuto normalmente? Sonoridad. ¿Hasta qué línea dijimos? Hasta la línea de la sexta costilla. De la sexta costilla hacia el reborde costal, matidez debido a la presencia trélica. Eso en el lado derecho, por favor. ¿Listo? Ahora, tenemos otra línea acá, que es la línea media external, que la vamos a pintar con celeste. ¿Qué es lo que hace esta línea media external? Divide al tórax en dos porciones iguales, en un hemitórax derecho y en un hemitórax izquierdo, ¿sí? Ahora, como les decía, no es lo mismo estudiar el hemitórax derecho que el hemitórax izquierdo. Recordemos lo que hemos hecho hace un momento. Tenemos otras líneas verticales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la línea media clavicular, tanto del lado izquierdo como la línea media clavicular del lado derecho. Recordemos que acá
que la segunda costilla y la quinta costilla se encuentra una estructura que es el corazón. Entonces el corazón se proyecta desde acá aproximadamente, como ya sabemos, hacia acá. Entonces a la percusión, ¿ustedes qué es lo que encuentran? En esta región, que es la región supraclavicular, lo normal será percutir sonoridad. ¿Sí? Sonoridad. Desde la segunda costilla o desde la tercera costilla, este no es un dibujo exacto por si acaso, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la segunda costal. Desde la segunda costilla hasta la sexta costilla, recordemos que lo que vamos a percutir es trombatides debido a la presencia del corazón. Pero ahora observen según las imágenes que estoy haciendo por qué línea se encuentra limitada el corazón. Algunos libros Chamorro les dice segunda costilla, ¿no? Zuros les dice tercera costilla. Nos vamos a quedar con segunda. Y la línea inferior o la punta del corazón se encuentra limitada por lo que es la sexta costilla. ¿Por qué es importante esto? Miren, les pongo un ejemplo. Y otra línea que limita a lo que es el corazón son las líneas paresternales. ¿Cuáles son las líneas paresternales? Estas que voy a trazar acá con negro. ¿Sí? Que también ha sido una pregunta que les he realizado a mis estudiantes en su examen final. Bueno, muchos de ellos han respondido de forma adecuada, pero un gran porcentaje pues no sabían qué responder, ¿no? Como les digo, todo es obvio siempre y cuando ustedes tomen en cuenta este ejemplo. Miren, les he preguntado sobre lo que son valvulopatías. Les he preguntado sobre lo que es una estenosis de la válvula tricúspide. Entonces recordemos a ver un poquito, la válvula tricúspide se encuentra entre qué cavidades. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Listo, ¿no? Lo que dice Joaquín es correcto. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Les he puesto un ejemplo clínico en el examen. Tenemos un paciente con estenosis de la válvula tricúspide. ¿Sí? Aprovecho ya de mencionar lo siguiente que vamos a dibujar nuestro corazón. Como les digo, todo es lógico, solamente tienen que razonar un poquito. La válvula tricúspide se encuentra aquí, ¿sí? Pero yo les he puesto el ejemplo de lo que es una estenosis de la válvula tricúspide. Antes de hablar de la estenosis, recuerden cómo fluye la sangre a través del corazón. Llega proveniente del retorno venoso, del sistema gastrointestinal, hepático, hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, los vasos pulmonares, oxigenan la sangre, luego llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Pero miren, a ver, quiero que ustedes ya vayan razonando de a poquito. ¿Y por qué son importantes estas líneas? Si ustedes tienen un paciente que presenta lo que es una estenosis de la válvula tricúspide, es decir, esta valvulita no se abre, ¿qué sucederá con el paso de sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho? ¿Ustedes creen que ese ventrículo derecho se llena de sangre de forma adecuada? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda retenida la sangre si no le está llegando sangre al ventrículo derecho? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Entonces pregunta, ¿qué sucede con la aurícula derecha? Se dilata y se hipertrofia. Existe dilatación o hipertrofia de la aurícula derecha, ¿no? Vamos a encontrar una aurícula derecha que es grandísima, ¿sí? Es así de grande. Ahora vamos a relacionar con estas líneas que hemos trazado acá, ¿sí? La aurícula derecha se encuentra acá más o menos, ¿no? Hecho la segunda costilla, recordemos, limitada por lo que es la línea paresternal del lado izquierdo. Si yo tengo lo que es una hipertrofia, por ejemplo, en
matidez por fuera de la zona donde normalmente encontramos lo que es matidez debido a la presencia de la aurícula derecha. ¿Sí? En el examen les he puesto una pregunta en un paciente basándonos en el diagnóstico correcto, que era estenosis tricúspide, que encontramos al examen de la percusión. Encontramos lo que es una matidez por fuera de lo que es la línea parasternal izquierda. Creo que la pregunta les decía, encontramos matidez hacia lo que es la línea parasternal del lado derecho. ¿Sí? Y eso es lo que encontramos. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta acá. No quiero ir muy rápido, creo que estoy tratando de ponerles ejemplos basados en lo que ya son síndromes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Doctor, ¿puede repetir lo que dijo que se escuchaba? Matidez. Fuera de la línea. Bueno, percutimos lo que es matidez fuera de esta línea, ¿no? Por eso les estoy demostrando a través de estos garabatos que estoy dibujando acá, donde se encuentra limitado el corazón, ¿no? Recordemos, el corazón se encuentra limitado en la parte superior, segunda o tercera costilla, hacia abajo, sexta costilla, ¿no? Línea media clavicular del lado izquierdo y línea parasternal del lado izquierdo. Ahí se encuentra limitado lo que es el corazón. Entonces, si tomamos o si retomo el ejemplo de lo que es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿dónde voy a percutir matidez? Por fuera de la línea media clavicular y por debajo de la línea de la sexta costal. ¿Sí? El ejemplo que les he puesto, si yo tengo lo que es una hipertrofia de la aurícula derecha, como en este caso, ¿por dónde voy a percutir matidez? ¿No? Por encima de la segunda costilla, como está dibujado acá, ¿no? Y por fuera de la línea parasternal izquierda, es decir, hacia la línea parasternal derecha. Es lo mismo para todas las cavidades que se encuentren hipertrofiadas o dilatadas. ¿Sí? Bueno, y por debajo de esta sexta costal, en el hemitórax del lado izquierdo, percutimos sonoridad, porque acá hay un espacio, ¿no? Que es el espacio este que les está mostrando acá, que lo estoy pintando con celeste, que tiene forma semilunar, que justamente recibe el nombre de espacio semilunar de Traum. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Está bien. ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. Bueno, eso es más de lo mismo. Sí. Así que, a ver, lo vamos a